Muy buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan en este nuevo seminario del Centro de Estudios del Desarrollo, el primer seminario de este año 2026. Y qué mejor espacio que comenzar precisamente hablando de uno de los tantos trabajos del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Nosotros en el CER tenemos una tradición bien larga de presentación siempre y conversación y diálogo de los buenos informes del PNUD, desde que estos iniciaron precisamente dentro de una línea de trabajo, los informes en materia de desarrollo humano. Y precisamente este informe del día de hoy, Deuda del Cambio y Democracia en Chile, precisamente es la continuación o la búsqueda más en detalle de uno del último informe de desarrollo humano del PNUD. ¿Por qué nos cuesta cambiar? Informe del año 2024, Conducir los cambios para un desarrollo humano sostenible, se tituló dicho informe. Y el trabajo que vamos a presentar el día de hoy, el informe Deuda del Cambio y Democracia en Chile, es un informe muy reciente, publicado recién en enero de este año, que precisamente busca indagar en más detalles, en más profundidad, precisamente algunos aspectos relevantes del informe del año 2024. Le agradezco enormemente a nuestros expositores que nos van a acompañar hoy día, Valentina Salas, Eduardo Candia, van a estar en los comentarios Baña Figueroa y José Isla. La verdad es que para el Centro de Estudios del Desarrollo, poder conversar y abordar en esta línea de trabajo de fortalecimiento democrático eh, los distintos hallazgos, descubrimientos que dicen relación con la calidad de nuestra democracia, con las oportunidades y riesgos, es un privilegio de poder conversar hoy día precisamente de esta materia. Existe un permanente debate sobre la democracia. Y para muchos, la democracia se encuentra amenazada por la fragmentación, polarización y la crisis de representación y también la proliferación de la desinformación. Esto tensiona constantemente la calidad de nuestra democracia. Este estudio, como señalaba anteriormente, profundiza sobre el trabajo del año 2024, identificando riesgos y oportunidades para la democracia. Este estudio tiene dos supuestos principales. El primero tiene que ver con la sostenibilidad de una democracia trasciende a la esfera institucional, expresada en la solidez y la transparencia de las instituciones respecto a los procesos democráticos y la existencia de un Estado de Derecho. Para que la democracia sea resiliente, no basta solo lo anterior, sino que es necesaria una base subjetiva y cultural que la valore con un principio orientador de las relaciones y prácticas cotidianas. El segundo supuesto del trabajo es que la persistencia de las deudas del cambio tienden a erosionar la base subjetiva de la democracia, pues la democracia debe ser capaz de proveer condiciones relevantes para la vida común, tales como el crecimiento económico, acceso a oportunidades, servicios sociales básicos, seguridad, estabilidad política y reducción de la desigualdad. Precisamente sobre esto último, el año pasado, a mitad de año, realizamos un seminario en el CER que era precisamente sobre democracia y desigualdad. La pregunta de ese seminario fue: ¿cuánta desigualdad sostiene la democracia? Eh, la democracia debe mejorar la calidad de vida de las personas, las condiciones de las personas. Y cuando eso no ocurre, particularmente creo que eso es un caldo de cultivo muy peligroso para el surgimiento de populismos, para el surgimiento de autoritarismo. Problemas complejos como la disminución de la desigualdad supone respuestas complejas. No hay caminos fáciles, no hay recetas cortas para aquello. Pero el sistema político, el sistema institucional, como bien señala este informe y uno de los hallazgos del informe, es que si eso no ocurre, si no se cambian las condiciones de las personas, hay una base subjetiva importante para el fortalecimiento de nuestra democracia que se empieza a erosionar. Y precisamente sobre aquello vamos a conversar el día de hoy en este interesante diálogo que vamos a compartir en esta tarde. Previo a comenzar, nos va a dar unas palabras Maya Silvetti, quien es la coordinadora de la unidad de investigación del PNUD. Maya. Muchas gracias, Claudio. Bueno, esto va a ser muy cortito porque en realidad quienes van a hablar acá va a ser Valentina Salas, que es jefa del área de gobernanza y territorio, y Eduardo Candia, que es investigador del PNUD. Simplemente agradecer la invitación del CET, decirle que para nosotros este tipo de conversaciones son instancias muy valiosas y comentarles que efectivamente este es un spin-off del informe. Quedan muchas cosas todavía que nos gustaría explorar y este es un tema trascendental para el PNUD de Chile. Así que hasta ahí lo dejo y no quiero hacer spoiler, así que los colegas van a continuar. Muchas gracias, Maya.
Bueno, como bien señalé anteriormente, la presentación va a estar a cargo de Valentina y Eduardo. Valentina Salas es doctora en ciencias políticas, máster en en procesos de instituciones políticas, y actualmente lidera el área de gobernanza y territorio en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD Chile. Muchas gracias, Valentina, por haber aceptado esta invitación, por acompañarnos en esta tarde. Y junto a Valentina va a presentar el informe Eduardo Candia, quien es investigador senior del PNUD, es sociólogo con un máster en análisis cuantitativo de las ciencias sociales. Así que muchas gracias también por acompañarnos. Valentina. Muchas gracias, Claudio, y muchas gracias a todos quienes nos acompañan en la transmisión de este conversatorio. Tal como decía Maya, agradecemos mucho al SET la invitación que nos hacen a este espacio para poder volver a presentar este informe tan relevante y a ti en particular, Claudio, por el interés en poder promover este tipo de temas y además por el interés en los informes y en el trabajo que hace el PNUD. Como tú ya muy bien decías y también lo comentaba Maya en sus palabras iniciales, este informe se relaciona con el informe de desarrollo humano en Chile del 2024 porque nos cuesta cambiar y busca profundizar en un aspecto muy relevante como lo es la democracia en nuestro país. Siguiente, Eduardo, por favor. Estoy en eso, vale, estoy haciendo, tratando de que corra. No te preocupes. Creo que ahí sí. Disculpa. Perfecto. No, no te preocupes. Bueno, esto, tal como ya lo mencionaba Claudio en su introducción a este conversatorio, este informe se enmarca en un debate muy importante en el último tiempo en las ciencias sociales, en la ciencia política, pero también en las políticas públicas que tiene que ver con el futuro y la resiliencia de las democracias. ¿No? Se han escrito un montón de libros y un montón de paper en el último tiempo sobre esta materia, en particular sobre las distintas variables que afectan la resiliencia democrática, pero también los riesgos para ello, ¿no? Y es ahí que desde el PNUD, ya lo decía Maya, no quisimos quedarnos al margen de este debate y además nos parecía que el informe de desarrollo humano recogía insumos muy importantes para poder contribuir a esta conversación. Pero ¿por qué en el contexto de Chile? Chile en general, y esto ya lo podrán comentar los excelentes panelistas que tenemos acá para la conversación, pero se caracteriza, y muchos autores hablan de su resiliencia principalmente por la fortaleza institucional que tiene el país, ¿no? Y por la capacidad que ha tenido desde el retorno a la democracia para desarrollar políticas públicas exitosas. Pero también en los últimos años el país se ha visto tensionado por distintas materias que han tensionado, valga la redundancia, la democracia, ¿no? O el sistema político. Por un lado, la fragmentación política, pero también la polarización, una crisis de representación y de confianza en las instituciones públicas que se viene arrastrando por más de una década, también algunos a escándalos de corrupción y también el impacto de las nuevas tecnologías en los procesos políticos, en particular en procesos electorales, con fenómenos como la contaminación informativa o la violencia digital en política, ¿no? Entonces es en este debate en que se enmarca este informe, ¿no? Como ya decíamos, profundizando en los hallazgos del informe, pero tomando como un lente analítico un concepto muy importante que releva el informe, que tiene que ver con las deudas del cambio. Es decir, las deudas que percibe la ciudadanía, la evaluación negativa de los cambios recientes, que es uno de los conceptos principales que releva el informe de desarrollo humano. Y en particular, explora cómo estas deudas del cambio se relacionan entonces con el apoyo a la democracia como una forma de gobierno, pero también, como ya mencionaba Claudio, con las disposiciones subjetivas. Y esto es algo que además se relaciona mucho con la línea de trabajo del PNUD en materias de producción de conocimiento, que son relevantes para poder mantener también la democracia en las prácticas cotidianas. Este informe entonces y este análisis se basa en datos de la encuesta de desarrollo humano 2023 que están a la base también del informe de desarrollo humano 2024. Eduardo, por favor. Dos supuestos principales que sustentan esta investigación, y aquí ocupando también las palabras de Maya, Claudio hizo un spoiler, ¿no? En la presentación,
inicial, pero que vale la pena profundizarlas un poco más. Este informe se sustenta en dos principios, uno más bien teórico y otro más bien empírico, que da inicio a su hipótesis de trabajo. En primer lugar, en un aspecto más normativo, teórico, lo que se propone aquí es en señalar de que la sostenibilidad de la democracia no solo depende de factores institucionales, ¿no? Por supuesto, para una democracia es fundamental elecciones libres, limpias y justas, check and balance y un montón de otros aspectos institucionales que son fundamentales para ello. Pero también depende y es fundamental una base, ¿no?, cultural que la sustente como un principio orientador de las prácticas y las relaciones entre las personas. Por ejemplo, y acá mucho se ha escrito desde la ciencia política en la importancia del diálogo, de poder canalizar institucionalmente los conflictos, de prácticas deliberativas, de niveles de asociatividad, etcétera, ¿no? Y es en ese supuesto teórico que se enmarca esta investigación. Pero también desde una hipótesis que se levanta empíricamente, y es que las deudas del cambio, es decir, las evaluaciones negativas de los cambios recientes que emerge como un hallazgo principal del informe de desarrollo humano, puede también erosionar e impactar la base cultural importante para la democracia. Y que además estas deudas del cambio se relacionan con los debates que son de larga data, pero que en el último tiempo han cobrado harta relevancia, que tiene que ver con el debate de la democracia, no solo desde una perspectiva procedimental, sino que también de la democracia de resultados o del delivery de la democracia, ¿no? De cómo las democracias son capaces de proveer condiciones relevantes, ¿no?, para el desarrollo de los países y de las personas. Eduardo. Ok, aquí a partir de ahora voy a presentar los resultados empíricos de este estudio, de este spin-off del informe. Antes de partir, quiero sumarme al agradecimiento al CEP por la oportunidad y por el interés por este estudio, ya que nos escuchan en la audiencia también. Tomando como clave de análisis las deudas del cambio, para examinar el apoyo a la democracia y la base subjetiva de la democracia, lo primero que llama la atención es que tenemos una buena dosis de deudas, ¿ya? Es decir, la evaluación de las personas en general del devenir reciente del país es eminentemente negativa, ¿ya? En el año 2023, ¿ya? La mayor parte, 59%, considera que Chile ha cambiado para peor. Y esta evaluación se ha hecho mucho más negativa en el tiempo, ¿ya? En la última década, la evaluación positiva sobre el rumbo del país disminuyó de un 35 a un 11%. En el mismo periodo disminuye la evaluación de que las cosas se han mantenido igual, de 40 a 27%, como mostramos en el gráfico. Y esta variación ha sido a expensas del aumento de la percepción de empeoramiento, que prácticamente se triplica, ¿ya?, desde un 21% a un 59%. Si uno suma la evaluación de empeoramiento con la evaluación de se ha mantenido igual, que básicamente, si uno descompone esa opción, es una evaluación negativa, es un juicio sobre el estancamiento. La evaluación negativa ha subido de un 61 a un 87%. ¿Ya? Entonces, hay una buena cantidad de frustración por el devenir reciente, y es justamente esta opción lo que tratamos de ver cómo se relaciona con el apoyo a la democracia. Otra cuestión interesante para analizar este punto de partida, que esta frustración predominante, es que esta percepción de deterioro y estancamiento es transversalmente alta en distintos ámbitos consultados. Si uno ve los ámbitos que tienen mayor percepción de deterioro en los últimos 5 años,
son el funcionamiento de la política, 66%, trato y respeto entre las personas, seguridad en los barrios, convivencia con inmigrantes, condiciones del medio ambiente. Siendo la política el que tiene peor evaluación, pero todos son evaluaciones negativas bastante altas. Mientras que en los ámbitos donde hay mayor percepción de estancamiento, tienden a ser educación, salud, desigualdad de ingresos. O sea, básicamente están vinculadas a derechos sociales y a igualdad. Ahora bien, como veremos en las diapos a continuación, las deudas del cambio no solo reflejan una evaluación de déficit de resultados, sino que parecen comprometer el apoyo, primero, el apoyo a la democracia como forma de gobierno. En este caso, el apoyo a la democracia, el apoyo de carácter normativo a la democracia. Para ver esto, primero es bueno tener en cuenta la serie histórica de medición de apoyo a la democracia de PNUD, que se ha hecho desde el año 99, básicamente por los informes, por los estudios a la base de los informes sobre el desarrollo humano y por las encuestas de auditoría a la democracia. En esta medición que se hace acá en estos periodos, distingue tres grupos en la población, que aquí se denominan demócratas, condicionales e indiferentes. Ahora, ¿qué significa cada uno de estos? Demócratas significa las personas que ante la pregunta si prefieren un gobierno democrático a uno autoritario o a lo mismo, consistentemente prefieren siempre un gobierno democrático. A quienes denominamos condicionales, en la misma pregunta, declaran que en ocasiones prefieren un gobierno autoritario a uno democrático. Y el tercer grupo, los indiferentes, no manifiestan indiferencia al respecto. A una persona como uno le da lo mismo el tipo de gobierno. La serie histórica nos muestra que la posición de demócratas, el apoyo a la democracia, es mayoritaria y es mayoritaria en el tiempo con ciertas fluctuaciones. Su punto más alto lo registramos el año 2013 y desde entonces ha tendido a descender moderadamente hacia la última medición, que es el año 2023, se mantiene como mayoritario en 2/3 de la población, mientras que las posiciones indiferentes y condicionales en las últimas mediciones ha tendido a aumentar moderadamente. Ahora bien, ¿qué pasa cuando contrastamos esto con nuestra medición de deudas del cambio? Y aquí empiezan a aparecer los hallazgos interesantes de este estudio. ¿Qué es lo que encontramos? Es que las deudas del cambio parecen tener una asociación con el apoyo a la democracia. Por un lado, como muestra en el gráfico, la evaluación de empeoramiento de los cambios recientes, ¿ya?, tiende a ser más alta en la medida que uno se aleja del apoyo a la democracia. En el grupo condicionales o indiferentes es más alta que en el grupo demócrata. Mientras que en el grupo indiferente, la evaluación de que las cosas se han mantenido igual, de que las cosas están estancadas, también tiende a ser más alta que en el grupo demócratas y en el grupo condicionales. Estos grupos de apoyo a la democracia también tienden a diferenciarse en la forma como perciben el cambio reciente en Chile. La mayoría de los demócratas, 68%, y condicionales, 64%, considera que Chile está cambiando. En cambio, en los grupos indiferentes, la mitad opina lo contrario. De esta manera, tanto demócratas como condicionales perciben que Chile está cambiando, pero estos últimos consideran en mayor medida que estos cambios han sido para peor. En contraste, entre los indiferentes predomina la sensación de que el país no está cambiando
y si bien es preponderante la evaluación de los cambios recientes en clave de deterioro, en términos relativos, este grupo considera en mayor medida que el país en los últimos 5 años se ha mantenido igual. Nuestro estudio también nos permite hacer un doble clic en la complejidad contraintuitiva que tienen estos grupos de apoyo a la democracia. Y aquí quiero mostrar dos claves para comprender estos grupos. Lo interesante es que se trata de grupos complejos y que su configuración no es intuitiva. Estos grupos no deben entenderse como bloques homogéneos, sino que como configuraciones diversas, con disposiciones complejas y a veces contradictorias hacia los eventos que han marcado la historia reciente del país. De este modo, no todos los demócratas condenan la dictadura y celebran la democracia, no todos los condicionales justifican la dictadura y no todos los indiferentes se manifiestan ambivalentes frente a las consecuencias de eventos históricos descritos. De hecho, una proporción mayoritaria considera que la dictadura tuvo consecuencias negativas. En el caso del estallido social, la evaluación negativa de sus consecuencias concita mayor consenso entre los grupos de apoyo a la democracia. Una segunda clave que permite hacer sentido de la complejidad de estos grupos tiene que ver con sus concepciones sobre cómo deben tomarse las decisiones fundamentales en aspectos claves en la vida social, como muestra el gráfico que muestro a continuación. Los demócratas tienen como primera preferencia que los políticos elegidos democráticamente tomen las decisiones más importantes, 48%, mientras que esta preferencia disminuye entre condicionales, 35%, e indiferentes, un 36%. El grupo condicionales prefiere en su mayoría liderazgos tecnocráticos, es decir, que las principales decisiones más importantes sean tomadas por expertos, técnicos expertos, en comparación con el grupo demócratas, donde esto llega a un 30% y 26% en los indiferentes. Los indiferentes también priorizan políticos elegidos democráticamente, pero es un grupo que en mayor medida opta por que las decisiones más importantes, en términos relativos, las toman personas como uno, 16%. En contraste, entonces, con los demócratas, la apertura a una salida autoritaria de los condicionales responde más bien a una lógica tecnocrática en la toma de decisiones. Los indiferentes, por su parte, confían relativamente menos en la representación, en la intermediación, en el papel de los expertos y relativamente más en personas comunes. Ahora bien, lo interesante es que nuestros datos muestran que hay algo más profundo en juego, más allá de esta diferencia en el apoyo normativo a la democracia. Y esto es la base cultural y relacional requerida para sostener la democracia en la vida social. Y veremos algunos ejemplos de esto. Por un lado, con las deudas del cambio parece aumentar la disposición a aceptar excesos policiales y disminuye el rechazo a la violencia, ¿ya? Si ustedes ven, primero, respecto de rechazar la violencia para fines políticos, ese rechazo cae entre quienes consideran que el país ha mejorado a un 72%, desde un 81% a un 72% en quienes se han mantenido, quienes consideran que el país está estancado o que ha empeorado, ¿ya? Esa caída es significativa, no obstante, igual hay que reconocer que el rechazo se mantiene alto en estos grupos, pero hay una caída. Por otro lado, otro aspecto que tiene que ver con un aspecto democrático, que es establecer relaciones sociales pacíficas, las deudas del cambio se relacionan con la disposición a aceptar excesos policiales para obtener más seguridad. Esta disposición a aceptar excesos policiales aumenta en la medida que empeora la evaluación. Quienes consideran que han mejorado, 45% está dispuesto a aceptar excesos policiales, o sea, minoría,
Eso sube a un 47% ante percepción de estancamiento y sube a 2/3, un grupo importante en quienes consideran que el país ha empeorado. Algo similar se observa en torno a otro aspecto importante como disposición democrática, que es la preferencia por cambios graduales y la tolerancia a los conflictos. Esto se trata de costos fundamentales para la vía democrática, como la gradualidad de los cambios o el conflicto. Como muestra el gráfico, la preferencia por cambios rápidos tiende a aumentar cuando uno se distancia a la medida que empeora la evaluación, particularmente cuando la evaluación está en clave de deterioro, ese salto del 38 al 47%. Y por otro lado, la tolerancia al conflicto, a aceptar el conflicto para que las cosas cambien, cae notoriamente desde la percepción de mejora a la percepción de estancamiento, e incluso más cuando se considera que el país ha empeorado. Similarmente, otro ejemplo del mismo patrón es que la evaluación negativa de los cambios recientes, y especialmente en clave de deterioro, se asocia también con una mayor inclinación a apoyar autoridades que impongan sus decisiones sin consultar a la ciudadanía, con tal de cambiar más rápido. Eso va subiendo desde un 31% a un 37% cuando se considera que hay empeoramiento, y una menor preferencia por un liderazgo capaz de alcanzar acuerdos y consensos. Cae de un 70% a un 52% y a un 59% cuando se percibe estancamiento y deterioro o empeoramiento respectivamente. Un ejemplo más del mismo patrón es que con las deudas del cambio hay una notoria caída en la disposición a organizarse y también a la disposición a involucrarse políticamente. Por el lado de la participación, de involucrarse, primero partimos de una base que es una ciudadanía poco dispuesta a involucrarse. Solo un tercio de la población tiene alta disposición a organizarse, con otros baja disposición a sacrificar el tiempo libre para estos efectos. Pero esta disposición tiende a agudizarse cuando hay deudas del cambio. En la medida que la evaluación de los cambios se hace más crítica, disminuye la disposición a organizarse, la disposición a sacrificar tiempo libre con otros para lograr un objetivo común alcanza 44% en quienes tienen una evaluación positiva, disminuye un 30% en quienes tienen una evaluación de estancamiento y baja un 26% cuando se percibe deterioro, ¿ya? Lo mismo con la idea de que es necesario organizarse con otros para enfrentar problemas sociales. El mismo patrón decaía ante las deudas del cambio. Algo similar ocurre con la identificación política. Por supuesto, hay que partir del hecho de que la identificación política tiende a ser baja. En promedio, más de la mitad de las personas, un 56%, no se ubica en el eje izquierda-derecha, 74%, no se siente identificado con ningún partido político. Pero ante las deudas del cambio, esa desidentificación tiende a agudizarse, como se muestra acá. La desidentificación en el eje izquierda-derecha cae de un 41% en quienes consideran que el país ha mejorado a un 52% ante estancamiento y 59% cuando se considera que hay empeoramiento, ¿ya? Lo mismo ocurre con la desidentificación con partidos políticos. De todos modos,
y esto es importante tenerlo en cuenta, pese a que hemos encontrado varias piezas, varias asociaciones que muestran que hay un efecto de las deudas del cambio en apoyo a la democracia y en aspectos clave de la base subjetiva para sostener la democracia. Sí, Chile aún así parece tener una base cultural y subjetiva favorable a la democracia, y para terminar los hallazgos empíricos voy a compartir un par de antecedentes que apuntan en esa línea. Eh, Así todo, la valoración abstracta del voto y la importancia de vivir una sociedad democrática es bastante predominante. ¿Ya? 3 de cada 4 personas considera que la forma en que uno vota puede influir en lo que uno pase en el país. Y por otro lado, hay una altísima disposición a ir a votar todas las veces que sea necesario, si esto fortalece la democracia. Esta medición la hicimos en pleno periodo de altas eventos electorales. Y la mitad de la ciudadanía, en una escala de 1 a 10, considera altamente importante vivir en una sociedad democrática. Por otro lado, hay una alta adhesión a la igualdad, que es un principio democrático fundamental. Por un lado, existe en una escala de molestia con la desigualdad que va de 1 a 10. Existe en promedio una alta molestia con distintos tipos de desigualdad, particularmente con la desigualdad de género. Y existe una altísima, una preferencia prácticamente unánime con la igualdad, con la idea de que los hombres y mujeres deben participar por igual de las tareas domésticas y en el trabajo. Y una muy baja disposición a aceptar la exclusión para aumentar el crecimiento económico. Entonces, esto creo que es importante tener en cuenta este contraste. Se observan efectos de las deudas del cambio, así todo hay una base subjetiva fuerte favorable a la democracia. Pasemos entonces a las reflexiones finales que las tomará Valentina. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, la gran cantidad de datos que presentó Eduardo, y pueden ver otros más en el informe que está publicado en nuestra página web, lo que busca, como mencionábamos al principio, es poder contribuir a este debate, pero también abrir nuevas preguntas y nuevas conversaciones, que es lo que buscamos también con los comentarios que nos van a entregar los panelistas, pero también con las preguntas que puedan tener ustedes en la audiencia. Pero solo a modo de poder hacer un resumen y qué es lo que principalmente nos dicen estos datos entonces que nos mostró Eduardo en detalle. Por un lado, que Chile tiene una base cultural favorable a la democracia, evidenciada, por ejemplo, en actitudes tales como una adhesión normativa al régimen, pero también a mecanismos fundamentales de este, como el voto, que era una de las últimas cosas que nos mostraba Eduardo también, lo cual es importante, ¿no? Pero también hay señales de riesgo que este informe y estos datos nos muestran. Por ejemplo, que mientras más negativa es la evaluación de los cambios recientes, mayor pareciese ser la disposición a adoptar ciertas actitudes o ciertas prácticas que podrían debilitar esa base subjetiva que mostrábamos anteriormente. Por otro lado, también el informe nos permite señalar que atender estas deudas del cambio y poder mejorar los resultados de la democracia es clave entonces para poder responder no solo a estas demandas, sino que también para esta base cultural y subjetiva tan importante que se observa, ¿no? Eh, y al mismo tiempo, para esto entonces no es solo necesario poder hacer reformas formales al sistema político, como por ejemplo reformas a la representación, sino que también los liderazgos deben mejorar el desempeño del sistema, ¿no? Y es el enfocarse también en la democracia de resultados, uno de los llamados de este informe. Pero por supuesto, las formas de cómo cambiar y de cómo abordar estas deudas importan, ¿no? Los procedimientos son fundamentales.
Y aquí algunas soluciones que pueden promover abordajes a problemas complejos de manera rápida. Pueden ser quizás algunas soluciones que concitan apoyo ciudadano, pero pueden erosionar profundamente esta base en prácticas y de actitudes que muestra este informe. Por tanto, los cambios deben abordarse mediante mecanismos democráticos que permitan fortalecer la democracia tanto procedimental, pero también la democracia de resultados. Muchas gracias a todos por escucharnos atentamente y quedamos atentos a los comentarios que vienen a continuación. Te dejo la palabra, Claudio. Muchas gracias, Valentina y Eduardo, por la presentación de este informe. Y tal como señala el programa que hemos señalado, va a realizar los primeros comentarios José Isla, quien es antropólogo, sociólogo, máster en ciencias sociales y además académico de la Universidad de Chile. Muchas gracias, José, por acompañarnos esta tarde. Hola Claudio, muchas gracias a ustedes. Efectivamente, como lo dijiste al comienzo, yo desde hace mucho tiempo que me he sentido muy cercano al set, a pesar de que casi nunca participo en las actividades, pero mi cercanía y mi compañía, claro, están ahí siempre. ¿Mm? Oye, yo quisiera hacer un conjunto de comentarios contextuales primero y después un par de ideas de desarrollo sobre lo que nos han expuesto los colegas del PNUD, digamos. ¿Mm? Lo primero es que me parece difícil entender lo que estamos conversando si es que no tendemos una mirada hacia atrás, especialmente a la transición democrática, digamos. ¿Mm? El otro día se corrigió el guarismo de crecimiento económico del gobierno de Boric, lo corrigió el Banco Central y finalmente quedó algo así como en 2%, 2,1%, 2,2% de crecimiento promedio en los años del gobierno de Boric, digamos. ¿Ah? Y se indicaba además que ese era el segundo crecimiento más bajo en los gobiernos que van desde la transición democrática hasta la actualidad. Entonces, eso me llamó la atención y me puse a mirar la evolución del crecimiento económico. Y bueno, me encontré con la sorpresa que en algún momento de haberlo manejado, pero que se me había olvidado, de que en los años del presidente Elwin, el promedio de crecimiento económico bordeaba el 8% anual. ¿Mm? Y en los años del presidente Frei Ruiz-Tagle el 6% anual. ¿Mm? Entonces, claro, que son cifras que hoy día parecen realmente súper impresionantes, digamos. ¿Mm? Entonces, en los años 90, en los años que se produjo la transición democrática, no solo se produjo un proceso acelerado, difícil, complejo, pero exitoso de democratización, sino que también se produjo un auge económico bastante importante, digamos. ¿M? Y eso derivó en un proceso muy rápido de disminución de la pobreza que fue comentado y celebrado no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. Digamos. ¿M? Los indicadores, tanto políticos como económicos como sociales, en los años 90, en el periodo de transición democrático, fueron muy, muy buenos, digamos. ¿M? Incluso uno puede decir, ya tomando una perspectiva de más largo plazo, que si el PIB de Chile se ha más que duplicado en esos años, desde la transición democrática hasta ahora, más que duplicado, y la desigualdad medida en el coeficiente de Gini, si bien no ha mejorado mucho, tampoco se ha deteriorado, digamos. Eso quiere decir que la riqueza promedio se ha más que duplicado, digamos, de todas las personas o en la forma estadística en que se mide, digamos. Entonces, efectivamente, venimos de un periodo fundacional, que fue la postdictadura y la transición democrática, que fue bastante exitoso, digamos. Sin embargo, y aquí entro en esta discusión precisa, en el año 1998, o sea, al final de la década de los 90 y en pleno éxito de la transición, el PNUD publicó el que creo que fue su segundo informe del desarrollo humano, no estoy seguro con eso, tengo la impresión que no fue el primero, en el cual alertaba que estos datos de auspiciosos, tanto políticos como sociales como económicos, convivían con un incipiente pero persistente malestar subjetivo.
es decir, que fue el tema de las sombras de la democracia o las sombras del mañana en el año 98, digamos. O sea, estamos hablando de hace 28 años, tengo la impresión. En una presentación, en una forma de irrumpir en la discusión pública y quedarse ya permanentemente en la discusión pública, que fue súper desafiante en ese momento y que además mostró un llamado de atención que con el tiempo solamente se incrementó, digamos. En buena medida, los informes posteriores del PNUD, incluso los temáticos, pero también los más políticos, mostraron que este malestar subjetivo se desplegaba y aumentaba, digamos, ¿no? No disminuía con los años, digamos. En buena medida, este malestar progresivo que acompañaba como una sombra a la transición, constituía los patios interiores de la democracia, digamos, ¿ah? Que era el muy feliz concepto con que Norbert Lechner calificaba este aspecto, y donde se nota que el informe desde esos años estaba marcado por la impronta de Lechner, digamos, ¿ah? Eh, lo cual además era lo mejor que había en Chile en ese momento, digamos. Entonces, el documento que acabamos de mirar y escuchar, digamos, en buena medida es el resultado de 2 décadas y más de discusión sobre la convivencia entre ciertos logros o ciertos problemas políticos, sociales o económicos y esta dimensión subjetiva de la política de la cual hablaba Lechner, de los patios interiores de la democracia. En la presentación que escuchamos recién aparece una fórmula que me parece feliz, que es esta idea de la base cultural y relacional de la democracia, digamos, ¿ah? Eso me parece una buena forma de bajar en esta época esos conceptos. Entonces, primer dato de contexto, esto es una búsqueda, una indagación de largo aliento, en el cual los resultados no son sorpresivos, digamos, no son aleatorios, sino que muestran una suerte de larga duración, digamos. Un segundo aspecto de contexto que me interesaría relevar es que, por supuesto, todo lo que acabamos de escuchar, de ver, y lo que creo que podemos conversar entre nosotros, tiene que ver con el estallido social, digamos. O sea, es ineludible la secuela del estallido, digamos. O sea, incluso pienso que uno podría decir, para generar los hitos o marcar los hitos que caracterizan la historia política y social de Chile, uno puede decir que está el golpe de Estado del 73, está la transición democrática de comienzo de los 90 y está el estallido social, digamos. O sea, eso es como el ritmo de Chile en los últimos 50 años, por lo menos. El estallido cambió la forma en que comprendíamos Chile, y generó un antes y un después. Visto del punto de vista que sea, me parece, tanto de los cientistas sociales como de los políticos, incluso en la gente común y corriente en la calle, digamos, ¿ah? El estallido marcó un antes y un después y no es posible seguir comprendiendo a Chile como lo comprendíamos antes del estallido. Y el estallido precisamente se enmarca en este malestar subjetivo del cual el PNUD alertaba desde el año 1998, digamos. Incluso uno podría decir así con cierta picardía, el PNUD podría haber reclamado cierta paternidad sobre el asunto, porque efectivamente desde el año 98 que estaba anunciando que el malestar subía y que los datos exitosos no lo contrarrestaban, sino que convivían de manera conflictiva y muchas veces peligrosa, digamos. Entonces el estallido muestra, claro, como dice Gustavo Rayo, claro, un poco también estaba en la tesis de los autoflagelantes, que fue una discusión en los gobiernos de la concertación, digo. Había un tema también ahí con que el malestar, por decirlo de manera muy sencilla, muy sencilla, esta base, servía como una suerte como de reactor en esta base cultural y relacional de la democracia, en el sentido de que las cosas no iban como debieran ir, digamos, ¿no? Hay un tema normativo, ¿no? Eh, la política y la economía entraban en ciertos caminos de sistematización, de los cuales la gente se posicionaba lejana.
Y muchas veces crítica, en el sentido de que las cosas no debieran ser así, digamos, sino que debieran ser de otra manera, por supuesto, muy dispersa y no siempre clara, digamos. Entonces, el estallido representa la culminación de esto que el PNUD había anunciado ya en el año 98, de la expansión del malestar subjetivo que dominaba en los patios interiores de la democracia, digamos. Eso, por supuesto, alude a una crisis política mayor, digamos. O sea, a pesar de que lo llamamos estallido social, también fue un estallido político, digamos. Eso supone, bueno, y hemos vivido en los años siguientes una crisis política mayor como no conocíamos posiblemente desde los años 70 del siglo XX, digamos. Yo diría que el dato más importante de esa crisis política es la pérdida de legitimidad. Ese me parece que es el dato más relevante. Aprovechamos de hacer un homenaje a Jürgen Habermas, que hablaba de esto a comienzos de los 70, digamos, ¿no? El sistema político, incluyendo aquí la economía, los empresarios, la tele, los periodistas, la cultura y el mundo de la política, digamos, de la visibilidad política, entraba en una suerte de legitimación muy precaria, sino directamente negativa. La gente tendía a manifestarse lejana o incluso contraria a las élites políticas, económicas, culturales y en fin. Y el dato más difícil de esto y de más largo aliento, ya más que conecta el estallido, hagamos un paréntesis, si bien marcó nuestra historia, no es un fenómeno puramente chileno, digamos, sino que ha tenido otros correlatos en otras partes del mundo, es una experiencia de exportación, por decir por el estilo. No es un dato puramente local, digamos. Y la consecuencia más potente de esta pérdida de legitimidad es la práctica desaparición de la representación, digamos. O sea, yo creo que el problema político más importante de la actualidad en Chile y en buena parte del mundo, digamos, no en todas partes igual, sí, pero en Chile es muy grave, es que la representación está prácticamente destruida, ¿verdad? Y yo creo que el estallido mostró ese, ese nuevo escenario. Ya no solamente alertó, sino que mostró que la representación, al menos como la entendíamos tradicionalmente, había quedado atrás, digamos. No había una cadena de transmisión entre la gente de a pie y las élites que toman decisiones políticas, económicas, culturales, en fin. Y por ende, nos encontrábamos frente a un problema mayor. El estallido nos situó frente a una realidad que muestra el fin de los años bollantes 90 o la transición, digamos, ¿ah? Y la presentación de los fantasmas de la forma más cruda en una crisis de la representación que cuestiona de manera muy fuerte el futuro, digamos. Eh, y en términos prácticos, que es lo que muestra este informe, el estallido derivó en una suerte de bloqueo. Es decir, la sociedad se da cuenta o rinde cuenta de sí misma en términos de que parecemos no estar yendo a ninguna parte, digamos. Parecemos no, como era en términos futbolísticos, no estar jugando a nada. No tenemos un plan, no tenemos un proyecto, hay una carencia de futuro, digamos, de ideas de futuro, que está asociada con la crisis representacional y que tiene que ver con la legitimidad. Yo creo que la mejor muestra de la dimensión política de este bloqueo son los procesos constitucionales. Y el rechazo tanto de la En 15 propuesta, minutos, José. ya, y el rechazo tanto de la propuesta de la convención en el año 2022 como el rechazo de la propuesta del Consejo Constituyente, no me acuerdo cómo se llama, el del año 2023, digamos. La encuesta que da origen a este estudio es precisamente del año 2023, es decir, esa encuesta se enmarca precisamente en este contexto, digamos, o sea, es una muestra en tiempo real de esto que estamos diciendo. ¿Ah? Entonces, ahí se enmarca el problema de la adhesión democrática, que es una pregunta paralela, que también tiene un largo recorrido en Chile, como mostraron en la exposición. Al menos de los años 90, efectivamente, se hace esta pregunta que se hace en todo el mundo acerca de la adhesión democrática y ha tenido una fluctuación, como se mostró en la presentación, respecto de el posicionamiento de las personas respecto a la democracia. Les recuerdo que toda esta historia comenzó en 1988
cuando un 56% de la ciudadanía decidió poner fin a la dictadura, pero un 44% de la ciudadanía votó a favor de la dictadura. O sea, no venimos de Suiza o no venimos de un contexto democrático evidente, digamos. ¿Ah? En 1988, un 44% de las personas, de los votantes, votaron a favor de la dictadura. Y por ende, el problema de la adhesión democrática y de estas tres formas en que se muestra estadísticamente en Chile y en muchas partes del mundo, no es un problema menor, digamos. ¿Ah? Y tiene que ver, yo lo resumiría, tanto con un problema estadístico, que es cómo va evolucionando en las cifras. Este es un número que bambolea en Chile, a diferencia de otros países que es más estable, es un número que fluctúa, digamos. Tiene que ver con un problema conceptual, que me parece importante, que es que, para decirlo así como muy rápidamente, tendemos a superponer y a hacer sinónimos la democracia y la república. Y yo creo que el estallido fue profundamente democrático en ese sentido. No me queda tan claro que haya sido republicano. Yo creo que ahí hay un principio de diferencia interesante, digamos. ¿Ah? En nuestra historia hemos hecho sinónimos la democracia y la república, pero la república y la democracia no son sinónimos. ¿Ah? Se puede ser democrático sin ser republicano y se puede ser republicano sin ser democrático. Y finalmente está el problema que ya varios han mencionado, ¿ya? Que es la vuelta al populismo. Es decir, la adhesión democrática en los patios interiores de la democracia, en la dimensión subjetiva de la política, se ha canalizado mediante un formato populista que no conocíamos en Chile desde los años 50 del siglo pasado, digamos. O sea, ha vuelto un fantasma que creíamos superado y yo diría que hoy día es dominante, digamos. O sea, no es un tema menor, no es un peligro marginal, digamos, sino que hoy día, en buena medida, la matriz populista ha vuelto a ser central en el eje de la cultura política. Quisiera terminar con dos cositas que tienen que más bien que ver con hacia dónde vamos, digamos. O sea, qué es lo que puedo esperar. Primero, un comentario práctico. 2023 a 2026, en términos fenológicos políticos chilenos, es mucho tiempo. ¿Ah? Es decir, el contexto de este estudio y de la encuesta que le da origen es el plebiscito constitucional de la segunda propuesta, digamos. Pucha, ha pasado mucha agua por el Mapocho desde ese momento. Entonces, urge una actualización de estos datos para poder profundizar en tiempo real estos problemas, digamos. Segundo, el problema de la legitimidad de alguna manera ha podido ser canalizado, digamos, ¿eh? Es decir, el sistema político, con una intuición genial, que no respondía, por supuesto, a las motivaciones socioculturales del estallido, propuso el camino constitucional y eso logró algún tipo de legitimidad, pero en el bloqueo. ¿Ah? Es una legitimidad que no desemboca en ninguna parte, digamos, sino que mejora ciertos índices, pero se mantiene en el bloqueo. Nuevamente, sería útil volver a Habermas y su estudio sobre la legitimidad, porque ahí hay datos fundamentales sobre lo que estamos viviendo que él ya vio en los años 70 del siglo XX. El desafío sobre la representación es el desafío central del sistema político y el problema populista es el problema central de la cultura política, digamos. Y ahí habría que enmarcar ciertas preguntas difíciles, creo yo, que pueden iluminar el futuro. En términos políticos, primero, ¿la democracia es siempre lo mismo? Ya se adivinó un poquito esta conversación en el sentido de los comentarios, los distintos análisis que se hacen respecto a la democracia liberal, digamos. ¿Ah? Pero hay una pregunta ahí que está dando botes, si la democracia es siempre lo mismo, y por ende si debemos conversar en términos de legitimidad, participación y representación siempre en los mismos términos. Efectivamente creo que tenemos que avanzar en un debate por el estilo. Y los desafíos políticos, bueno, me parece evidente que la política no volverá a ser lo que fue, digamos. O sea, lo que estábamos acostumbrados era un tiempo ido, digamos. ¿Ah? Y por ende tenemos que definir los límites de la política en un contexto nuevo, digamos. Sin olvidar, y esto me parece importante para cerrar, que la deliberación colectiva respecto a los límites de la política forma parte de la política. La política incluye esa deliberación, digamos. ¿Ah? Y eso nos puede dar una pista de por dónde puede ir el futuro.
Ahí lo dejo, Claudio, y quedo dispuesto para comentar más. Muchas gracias, José, por estos comentarios, por hacer mención también a todo el trabajo del PNUD, de esta larga trayectoria de trabajo a raíz de los informes de desarrollo humano y otros trabajos más, como mencionábamos anteriormente. Ahora corresponden los comentarios de Vania Figueroa. Vania es bioquímica y doctora en ciencias, mención de la en neurociencia, directora de la Unidad de Igualdad de Género de la Vicerrectoría de Investigación y doctorado de la Universidad Autónoma de Chile, académica de la misma casa de estudio y además es integrante de nuestro directorio, así es que juega de local en esta instancia. Gracias, Vania. Gracias, Claudio. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, José yo creo que ya lo dijo todo, ¿no? Pero yo quiero partir agradeciendo la oportunidad de comentar este informe en representación del CEP y quisiera comenzar, ¿no es cierto?, reconociendo el valor de este trabajo porque creo que logra identificar con mucha claridad una tensión estructural en nuestra democracia, que es esta brecha entre la experiencia o las expectativas de cambio y la experiencia cotidiana de las personas, ¿no es cierto?, lo que el informe llama las deudas del cambio. Y me parece que es importante porque una de las conclusiones que se desprende muy claramente del análisis empírico, ¿no es cierto?, es que la evaluación política no es todo el meollo del asunto respecto a las deudas del cambio, sino que es un problema en perspectiva, ¿no es cierto?, referido más que nada a la sostenibilidad de la democracia. Y ahí quisiera aportar una mirada a la discusión desde un ángulo más específico, que es algo que me produjo emociones, ¿no? Y es precisamente el rol de las emociones en la democracia que se ve reflejado en este informe. Cuando lo leí me pasaron dos cosas, me dio mucho miedo y luego me dio mucha esperanza. Y creo que es importante aportar una mirada complementaria, por cierto, a lo que comenta José desde ese punto de vista, porque creo que uno de los hallazgos más relevantes del informe es que las emociones, ¿no es cierto?, influyen en la forma en que las personas perciben el país. Entonces, cuando predominan emociones negativas, como muestra el informe, la preocupación, la decepción, el miedo, ¿no es cierto?, en desmedro de emociones como la tranquilidad y la esperanza, esto va modificando la percepción que las personas tienen de la democracia. Y es lo que nosotros estamos viendo, estas fluctuaciones, ¿no es cierto?, y estos cambios de apoyo a la democracia. Entonces, el informe muestra algo particularmente importante, y es que las evaluaciones negativas sobre los cambios recientes en el país se asocian con una mayor tolerancia efectivamente al punitivismo y a una mayor preferencia, digamos, o menor preferencia por principios como la igualdad y la inclusión, y abre la puerta, ¿no es cierto?, a autoritarismo, a liderazgo autocrático, etcétera. Y creo que este punto es clave porque las emociones entonces no son solamente reacciones individuales, sino que son procesos finalmente biológicos que organizan la forma en que nosotros vamos interpretando la realidad y tomando decisiones. Creo que este punto es central en el informe, porque sabemos, la evidencia nos muestra desde la neurociencia, desde la psicología, etcétera, que cuando las personas perciben amenazas, incertidumbres, se activan, ¿no es cierto?, estos mecanismos que conocemos como los circuitos de lucha o huida, que están asociados a estructuras cerebrales, ¿no es cierto?, que están funcionando como la amígdala cerebral. Y este sistema lo que está haciendo es preparar finalmente a nuestro organismo, a las personas, a responder de una manera determinada, de responder rápidamente, ¿no es cierto? Aumentamos nuestro estado de vigilancia, reduce nuestra tolerancia a la ambigüedad y, tal como muestra el informe, prioriza decisiones inmediatas orientadas a recuperar el control. Y yo creo que comprender este punto no es menor, ¿no es cierto? Porque al mismo tiempo, ¿no es cierto?, bajo estas condiciones disminuye otros sistemas que nos permiten, ¿no es cierto?, activar procesos deliberativos, que también lo muestra el informe muy claro, ¿no es cierto?, todo lo que controla nuestra corteza prefrontal, básicamente, que es lo que nos permite, ¿no es cierto?, ponderar alternativas, sostener desacuerdos, participar en procesos complejos como lo que exige la democracia, ¿no es cierto?, se ven debilitados. Entonces, en otras palabras, en estos contextos de amenaza, las personas no abandonan necesariamente sus valores democráticos, pero sí cambian las condiciones bajo las cuales deciden.
Y yo creo que ese cambio de enfoque, que lo muestra claramente el informe, es fundamental para empezar a comprender mejor, ¿no es cierto?, eh, uno de los resultados más complejos del informe, efectivamente, que es cuando la mayoría de las personas, aunque siguen prefiriendo la democracia como forma de gobierno, aumenta la apertura a estas medidas punitivas o formas de autoridad más duras, ¿no es cierto?, los excesos policiales que mostraba Eduardo en los gráficos. Eh, es un punto que tenemos que ponderar respecto a cómo estamos ejerciendo o cómo estamos ocupando el espacio público para el debate político. Entonces, en ese sentido, hay otro sistema que me parece que es igualmente relevante y que se ve muy claro en el informe, que es nuestro sistema de recompensa. Es decir, cuando las personas perciben avances en la justicia, avances en las posibilidades reales de mejora en sus condiciones de vida, se activan todos los circuitos que están asociados a la motivación y a la expectativa, ¿no es cierto?, donde neurotransmisores como la dopamina cumplen un rol clave. Entonces aumenta, cuando nosotros estamos percibiendo que las cosas están funcionando, ¿no es cierto?, aumenta nuestra disposición a cooperar y a participar y a sostener procesos que requieren tiempo, como lo que estamos haciendo ahora, estar en este seminario, ¿no es cierto?, que requieren tiempo y que aportan precisamente a los procesos democráticos. Entonces me parece fundamental comprender eso, porque cuando las expectativas de cambio no se cumplen, ¿ya?, de una manera sostenida, y un poco lo que estaba mencionando José respecto a estos informes del PNUD del 98, donde ya se veían estas deudas del cambio bajo otro nombre, no recuerdo el concepto que usaste, José. Cuando esto ocurre de manera sostenida, estamos viendo del año 98, ya se estaba vislumbrando, ¿no es cierto?, cuando ocurre de manera sostenida, produce lo que en neurociencia se denomina un error de predicción negativo. Esto quiere decir que el cerebro está esperando una mejora y no la encuentra, ¿ya? Y cuando eso se repite sostenidamente, genera las emociones que nosotros estamos viendo: frustración, desmotivación, pérdida de confianza, desafección política, etc. Y esto es precisamente lo que el informe logra conceptualizar bajo este concepto de deudas del cambio. Y aquí yo creo que hay un punto crucial y también una oportunidad, porque esto es muy importante, porque esto nos refleja una ruptura de la ciudadanía, de los chilenos y las chilenas, con la democracia. Refleja más bien lo que yo llamaría una desregulación de la experiencia democrática, que es distinto. Entonces, tal como mencionaba Valentina en las conclusiones, el apoyo normativo sigue presente. Las personas no han dejado de creer en la democracia. Lo que ha cambiado son las condiciones, creo yo, emocionales y cognitivas bajo las cuales las personas toman las decisiones. Y esto tiene que ver con los avances tecnológicos, con las redes sociales, la desinformación, la sobreinformación y la disponibilidad inmediata, ¿no es cierto?, de información que a veces no alcanzamos a procesar. Y esto es clave. Y aquí viene la parte toda esta parte era la que me produjo, digamos, el miedo, ¿no es cierto?, de ver estas conclusiones del informe, y aquí es lo que me produce esperanza, que si nosotros entendemos esto, implica que esta trayectoria no está cerrada, es decir, que nosotros podemos intervenir, ¿ya? Nosotros, digo, la sociedad en su conjunto. Y si logramos intervenir, ¿no es cierto?, a nivel emocional y experiencial, respecto a la democracia, es posible reorientar todas estas mismas disposiciones hacia prácticas democráticas. Es decir, lo que quiero manifestar con esto es que no está escrito en piedra y esto se puede revertir, ¿no? Esta reacción ciudadana a aceptar prácticas que corrompen la democracia por obtener, por ejemplo, mayor niveles de seguridad, manejando el espacio emocional colectivo como una de las muchas medidas que se tienen que tomar, ¿no es cierto?, podría aportar a revertir esta situación, porque la evidencia es súper clara en mostrar que cuando disminuyen las personas la percepción de amenaza, aumenta la sensación de control. Cuando percibimos que la justicia funciona, que hay progreso, ¿no es cierto?, se vuelven a activar los circuitos que permiten sostener decisiones más complejas. Mayor tolerancia al conflicto, mayor disposición a la cooperación, y eso necesariamente nos obliga a ampliar la forma en que entendemos la solución. Entonces, tal como lo mencionaba Valentín, Eduardo, no basta con mejorar los indicadores o fortalecer las instituciones, ese es un ámbito y el informe lo muestra claramente.
también nos invita a actuar, ¿no es cierto?, sobre las condiciones que configuran la experiencia, creo yo, emocional de la democracia en las personas. ¿Y qué significa esto en términos concretos? Y aquí, con esto quiero finalizar poniendo 4 puntos que son caminos que pueden resultar obvios, pero que siento que no, en el debate público no se están conversando lo suficiente y no se están traduciendo en acciones concretas. Un primer punto para recuperar esta disposición a perder libertades, ¿no es cierto?, o a erosionar la democracia, tiene que ver con reducir la incertidumbre, ¿no es cierto? Cuando las personas tienen mayor capacidad de predecir, ¿no es cierto?, eh, los avances concretos que se pueden obtener de ciertos cambios institucionales, vamos reduciendo la incertidumbre, por lo tanto vamos reduciendo la sensación permanente de estar bajo amenaza. Entonces, si yo reduzco esa incertidumbre, estoy dando espacio para que las personas tomen decisiones no defensivas, sino que decisiones que vayan hacia el bien colectivo. El segundo punto que me parece importante es que hay que evitar que el miedo, y no sé cómo hacerlo realmente, lo he pensado mucho y no hay como mucha evidencia comparada de cuál sería el camino, pero yo creo que algo importante es evitar que el miedo se transforme en el principal organizador de la política, que es lo que estamos viendo hoy día. ¿Ya? Porque cuando el miedo se transforma en el principal organizador de la política, estamos activando de manera crónica el sistema de amenaza en toda la población. Entonces, hoy lo que vemos es una ciudadanía que se siente amenazada. Y no se siente amenazada obviamente porque se está imaginando cosas, ¿no? Sino que efectivamente hay condiciones en el país que están, digamos, favoreciendo esas emociones, pero también hay una clase política que las está exacerbando deliberadamente como arma electoral, ¿ya? Entonces, eso me parece que comprenderlo es fundamental. Un tercer punto que me parece que también es importante es reconstruir la sensación de agencia en las personas. Yo creo que cuando uno analiza, cuando tiene conversaciones, ¿no es cierto?, cuando las personas se expresan, cuando se analizan estas encuestas, uno puede eh, percibir que las personas sienten que no tienen control o que no tienen incidencia sobre lo que está sucediendo en el espacio democrático. Por el contrario, cuando las personas sienten que tiene control, ¿no es cierto?, y que puede incidir en las decisiones, nuevamente bajamos esa incertidumbre que nos hace tomar decisiones defensivas y no decisiones pensando en lo colectivo, y es ese contexto de incertidumbre y de amenaza constante lo que nos hace pensar que de repente está bien perder algunas libertades, ¿no es cierto?, y poner en riesgo la democracia por obtener mayores niveles de seguridad. Y un cuarto punto que me parece relevante como cursos de acción, ¿no?, que tienen que concretarse, por supuesto, en hechos concretos, es activar nuestros sistemas de recompensa a través de experiencias reales de lo que menciona el informe, ¿no es cierto?, de los resultados de la democracia, en cuanto a la justicia, en cuanto a la inclusión, y no solamente mediante discursos, porque una de las cosas que se ha comentado en el espacio público, en el debate público, es cuánto de lo que se dice impacta realmente en la vida de las personas, en su vida cotidiana, ¿no? Y quisiera cerrar mi comentario con una reflexión final que me parece que es muy importante, y es que este informe muestra que me parece que el resultado más esperanzador es que la democracia en Chile no ha perdido el valor para la ciudadanía y para las personas. Eso es muy importante, ¿no es cierto? Sigue siendo valorada, pero sí está tensionada en su experiencia, y eso también nos invita a todos quienes participamos de la democracia, ¿no es cierto?, en distintos espacios, nos invita a pensar eh, cómo enfrentamos este desafío, porque esta conclusión redefine el desafío que tenemos, ¿no? Nos redefine en cuanto a que no son solamente las instituciones, no son solamente, por ejemplo, los cambios en el sistema político los que podrían ayudar a revertir esta situación, sino que nos está hablando de la experiencia de la democracia, que es algo mucho, mucho más amplio. Entonces,
básicamente no basta, lo que nos muestra el informe, no basta con defender la democracia en el plano institucional, por decirlo de algún modo, sino que tenemos que reconstruirla en la vida cotidiana de las personas. Yo creo que ese es el mayor llamado de este informe y la mayor conclusión que yo me llevo en lo personal, ¿no es cierto?, como persona interesada en la democracia y aportar a ella, ¿no es cierto? Porque tenemos que mejorar, por un lado, la capacidad de respuesta sin duda, y eso es una conclusión del informe, pero también el informe nos muestra algo más profundo, ¿no es cierto?, que es cómo generamos condiciones donde las personas no vivan permanentemente en modo de amenaza, sino que puedan proyectar futuro, confiar y participar en el espacio democrático, un poco lo que mencionaba José, no me acuerdo las palabras que usaste, pero no tenemos un plan de futuro, nos cuesta mucho ver hacia dónde vamos, entonces ese contexto de incertidumbre exacerba todas estas emociones y va, ¿no es cierto?, haciendo que las personas negocien la democracia por soluciones más rápidas que reducen la molestia de esta incertidumbre. Entonces, básicamente termino diciendo que lo que a mí me deja el informe, que me parece que es tremendamente importante, es que la democracia no solo se vota, también se tiene que sentir. Y yo creo que lo que muestra el informe es que estamos dejando de sentir la democracia y yo creo que necesitamos conducir por allí también las soluciones para poder cambiar este escenario, ¿no? Y ahí dejo mis comentarios para que tengamos un momento para poder compartir entre todos. Muchas gracias, Vania, por tus comentarios a este informe. Dentro de las muchas cosas bien que señalaste, yo destaco solo una. eh, el punto que señalaste respecto del miedo y cómo eso condiciona la experiencia democrática. Creo que efectivamente eso es permanente en el último tiempo y digno de mucho análisis y reflexión. Y bueno, el informe también nos invita a eso. Yo en honor al tiempo, hay dos preguntas que son muy similares en realidad, que son del público, que dicen relación básicamente con qué se entiende por cambio o cambios. Tal vez es bueno poder precisar, porque esa es una premisa importante precisamente del estudio para los expositores, y también aprovecho la instancia de ese tiempo para darles minutos que también puedan reflexionar o reaccionar a algunos de los comentarios que han realizado José y Iván. Es decir, tiempo para ambas cosas en la medida que sea posible, por cierto. No sé cómo prefieren ustedes, qué parte en esto, Valentina, Eduardo, cómo lo hacemos. Yo, si quieres, Claudio, puedo comentar un poquito de a qué se refieren los cambios. Bueno, Maya. Ya. El informe tiene, claro, este es un spin-off del informe sobre desarrollo humano, entonces quizás si alguien no se leyó el informe sobre desarrollo humano, efectivamente nos deberíamos haber dado un poco de espacio en la PPT para explicar a qué tipo de cambios nos referimos y en ese sentido recojo el punto. Se refiere a cambios ya sea que la sociedad chilena demanda, la ciudadanía demanda, o bien a cambios que no son demandados, pero que la comunidad experta de alguna manera sostiene que deben hacerse cambios. Incluso el informe ni siquiera decide qué tipo de cambio, porque por ejemplo, cuando nosotros hicimos este informe, el informe sobre desarrollo humano, ¿por qué nos cuesta cambiar? Todavía no se aprobaba la reforma de pensiones. Y había habido una comisión Bravo que había sugerido dos cosas diferentes, pero sí existía el consenso, al menos en la comunidad experta, de que había que cambiar el sistema de pensiones actual. Entonces se refiere a ese tipo de cambios, cambios que son anhelados por la ciudadanía o que la comunidad experta considera que la sociedad chilena requiere, necesita. Y al mismo tiempo hay otra especificidad, son cambios que son favorables al desarrollo humano, no cualquier cambio es objeto de este informe. Son cambios que además promueven el desarrollo sostenible y que no amenazan los derechos humanos. Y son cambios también cambios conducidos, entendiendo la conducción de los cambios en un sentido amplio, no solo como el resultado de lo que hacen los liderazgos políticos o las élites en una sociedad, sino también la ciudadanía organizada. Entonces, esa es la idea de cambio reciente y por qué nos cuesta cambiar y con la evaluación negativa de los cambios. Ahora, si ustedes me preguntan más en la cocina, en el fondo, esto es la encuesta de desarrollo humano, que es una encuesta de opinión pública de más de 1.800 eh, eh, casos, se pregunta de distintas maneras, de manera muy amplia. Pensando en los últimos 5 años, ¿usted cree que Chile está cambiando? No, Chile no está cambiando, sí, Chile está cambiando. Y estos cambios han sido para mejor,
han empeorado, así, o sea, como son las encuestas más de corte, más tipo sociológica, como que deja que la persona que responda en el fondo lleve la dirección un poco de su preferencia. Gracias, Maya. No sé si Eduardo o Valentina quieren complementar algo o bien comentar los comentarios que ya realizó José y Vania. Perfecto, Eduardo, no sé si quieres ir tú primero. Ya, sí, por supuesto que sí. Bueno, quería complementar, efectivamente, si alguien está interesado en cómo medimos el cambio, los invito a mirar el anexo del informe sobre el desarrollo humano, porque en el anexo viene la encuesta y viene la batería que inventamos para medir el cambio social. Quiero comentar solamente que esa batería está muy basado en sociología del cambio. Entonces es una operacionalización de un trabajo sociológico muy interesante, que combina medir el cambio en forma genérica, percibir el cambio en forma genérica, evaluarlo, pero también en cambio en algunos ámbitos. También medimos algunas preferencias de cambio. ¿Qué me gustaría que fuera distinto y en qué sentido? Y sobre todo sobre asuntos públicos del desarrollo. Ya, en los comentarios, quiero decir brevemente que encontré geniales los comentarios. De hecho, los disfruté, los procesos constituyentes, donde había una tremenda tensión sobre los cambios. ¿Ya? Lo que sí quiero comentar al respecto, José, es que el tipo de encuesta en que está basado es una encuesta más bien que apunta a preferencias más bien estructurales sobre el desarrollo y no a temas contingentes. Es cierto que ha pasado mucho, pero lo que medimos en esta encuesta, de hecho, hemos podido comprobar con otros estudios de opinión que son más recientes, que tiene temas bastante estructurales y vigentes. ¿Ah? Y por lo tanto, por eso estamos convencidos de que este estudio sí tiene sentido, aunque no esté basado en un estudio del año pasado. Ahora, también me pareció interesantísima la lectura de Bania. Me acordé mucho de los estudios de Humberto Maturana y el peso de las emociones, y tal vez algo que ir resaltar en la presentación. Esta evaluación negativa ya del pasado reciente, en que basamos en la clave de análisis, en realidad no es racional, es profundamente emocional, tiene una tremenda carga emocional. ¿Ya? En el estudio, y a propósito, eh, la emoción que causa el miedo al delito, ya la sensación de inseguridad, es muy profunda, muy preponderante en las discusiones, en los focus group que hicimos para el informe sobre el desarrollo humano, y eso nos llevó, voy a aprovechar de meter un aviso publicitario, a hacer un segundo estudio spin-off que estamos haciendo en este momento, que es un estudio sobre el miedo al delito como un fenómeno en sí mismo, y estamos estudiando cómo funciona, cómo se construye, cómo son sus determinantes, porque creemos que es un tema central. Así que por supuesto que el tema de las emociones y cómo se construye es súper determinante. Y efectivamente, este estudio, yo creo que tú lo pones en un término súper interesante. Estamos hablando de una sociedad que está en forma crónica, en modo alerta. ¿Ya? Es una tremenda resiliencia democrática, pero sí, o sea, se ven que a nuestra subjetividad democrática, evidentemente, le entran grietas eh, con, con la frustración crónica. Y eso es lo que queríamos mostrar. Ahora tampoco queríamos hacer algo alarmista, yo creo que para ser completamente justo, ¿no? Este estudio no es para hacer una crónica roja de que las deudas del cambio están destruyendo la democracia. Yo creo que la subjetividad de la democracia es muy fuerte. Pero sí, yo creo que es justo mostrar estas grietas. Así que eso respecto de los comentarios. Gracias, Eduardo, Valentina. Bueno, primero y también a nombre del PNUD agradecerles por los comentarios, concuerdo con mis colegas, comentarios muy interesantes que eh, son el claro ejemplo del objetivo final que es para nosotros, que es abrir más preguntas y poder también abrir nuevos
horizontes de análisis de un tema tan relevante como este. Yo quisiera traer, solo para cerrar, recoger algunos de los aspectos que mencionaron tanto José como Vania, pero quizás desde una perspectiva más institucionalista. Quiero recoger un concepto que mencionó Vania que me parece súper interesante, que es de esta idea de la desregulación de la experiencia democrática, ¿no? Que me parece que resume muy bien también lo que se está mencionando en el informe y que no solo tiene que ver con una dimensión subjetiva en materia de actitudes, sino que creo que lo hemos conversado bastante y José hizo un análisis muy interesante sobre eso y Eduardo profundizó en esto en sus comentarios, pero también en las prácticas. Y creo que ahí, como decía Vania, hay mucho espacio para poder accionar, ¿no? Que era lo que Vania nos decía, el lado que le daba esperanza. Pero creo que si bien hay ahí, como señalaban, esta idea de poder volver a sentir la democracia, creo que también es importante destacar que si bien las reformas institucionales no son suficientes, sí son importantes. Y sí hay reformas institucionales que son importantes de poder avanzar para poder abordar algunas de estas deudas que tienen tanto que ver con procedimientos, con mejorar los liderazgos, con poder generar también mayores espacios de accountability, ¿no? Y de rendición de cuentas, pero también de regulación de impactos nuevos que tiene la práctica democrática y que afecta a la participación ciudadana. Creo que Vania era quien mencionaba el impacto, por ejemplo, de las nuevas tecnologías en cómo se vive la democracia, ¿no? Y también ahí nosotros desde el PNUD es algo en lo que estamos trabajando muy atentamente, en lo que tiene que ver cómo impacta la toma de decisiones en un aspecto fundamental de la democracia como es el ir a votar, ¿no? Em, También cómo impacta el ejercicio de las candidaturas, etcétera, y que también impacta el debate público y el debate político. Y creo que es ahí también sumamente importante volver a tener una reflexión. Cuando José decía, ¿qué es la democracia o cuáles son las definiciones nuevas de democracia que debiésemos adoptar? También cuáles son las reformas del futuro, ¿no? Y cuáles son las reformas político-institucionales que se necesitan para desafíos en prácticas democráticas, que algunas son antiguas, como la crisis de representación, y ya nos recordaba de eso José, pero también otras que son emergentes y que es importante también generar ahí algún debate importante para poder avanzar en una hoja de ruta que nos permita también hacernos cargo desde la política pública y desde las reformas institucionales de esos aspectos que generan condiciones, ¿no? Porque lo que decía Vani es sumamente interesante cuando hablaba de la desregulación de la experiencia democrática, en que han cambiado las condiciones. Bueno, hay espacio para reformas importantes que puedan mejorar esas condiciones para que la experiencia democrática sea en igualdad de condiciones, para que los shocks no afecten desproporcionadamente a ciertos grupos o a otros, o exacerben estas emociones, ¿no? Que generan un mayor retraimiento en el poder practicar la democracia de manera cotidiana y que, como muestra este informe y mis colegas lo mostraron en detalle, Eduardo, con los datos que nos presentó, son importantes y están a la base de la resiliencia de nuestro régimen. Eso por mi lado, agradecerles de verdad y espero que este espacio lo podamos seguir repitiendo con otros informes que ya hemos lanzado, pero también nuevos, como hacía ahí algunos spoilers, Eduardo, en procesos futuros. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Valentina. Muchas gracias, Maya. Muchas gracias, Eduardo, Vania y José. La verdad es que este ha sido un diálogo maravilloso, muy interesante sobre democracia, nuestra democracia. Cómo analizar, mirar nuestra democracia. Y yo creo que siempre los informes del PNUD precisamente nos cuestionan eso, nos tensionan, nos ponen, para decirlo como en términos de fútbol, la pelota al piso. Lo que está pasando, las grietas que tenemos que mirar, los problemas que están subyacentes y que hay que poner mucho ojo, lo decía José, el malestar subjetivo, el PNUD lo venía hablando desde el 98. A pesar de las buenas cifras económicas que tuvimos en los 90, el PNUD alertó tempranamente de un malestar subjetivo en la ciudadanía. Y bueno, y eso ha sido la tónica siempre del muy buen trabajo del PNUD. Así que de verdad, muchas gracias a quienes han presentado este informe de nuevo. Un gusto poder contar nuevamente con este trabajo. Y muchas gracias de verdad a los valiosísimos comentarios de Vania y José que han complementado
de forma maravillosa esta presentación. Son comentarios que son muy útiles y que son muy útiles también para el inicio de este nuevo del ciclo del año del ser de estos seminarios que hemos denominado ya hace bastante tiempo, legitimidad, cohesión y pacto social. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron esta tarde en este seminario. Va a estar grabado, va a estar disponible en nuestros canales digitales, así que los invitamos después a poder mirar este video y nos veremos prontamente en otro seminario que ya vamos a anunciar y recogemos el guante inmediatamente, Valentina, para ver qué otro espacio y de conversación podemos generar en torno al trabajo del PNUD. Así que muchas gracias y que tengan una muy buena tarde.